para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por su palabra en esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuánto nos gozamos en esta mañana? Vive Cristo, amén. Hemos llevado una secuencia desde el día viernes acerca de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Algunos no estuvieron en la primera escuela dominical. Estuvimos hablando sobre... ¿Quién estuvo? Vamos a ver, en la primera escuela dominical. ¿Quién me ayuda? ¿De qué estuvimos hablando? Sobre el reposo o el descanso, ¿verdad? Que la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios nos lleva a entrar en su reposo, nos lleva a descansar en Dios. Amén. Por eso es importante, decíamos que escuchar la voz de Dios es una clave del éxito, para tener una vida plena, confiada en Dios. Ahora, en esta parte vamos a tratar de buscar o de poner en práctica lo que vimos desde el viernes en la mañana, de lo que la palabra nos estuvo hablando. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Decíamos que la sumatoria de su palabra nos lleva a una verdad absoluta. Vamos a sumar versículo más versículo y vamos a ver hasta dónde llegamos. Amén, amados, ¿estamos aquí? Entonces vamos a empezar sumando con 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Llegamos, en la primera parte, llegamos al punto donde la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Decíamos que la carne no nos sirve. El Señor le dijo a los discípulos: ¿no habéis velado ni siquiera una hora? A la verdad, el espíritu está presto, pero la carne para nada aprovecha. O sea, la carne no nos sirve. Colocábamos el ejemplo que en lo espiritual yo no puedo pelear con un demonio jalándole los cabellos. Yo no puedo pelear con un demonio pegándole. En lo espiritual, yo tengo que entrar al plano espiritual para de tú a tú pelear contra el demonio. Entonces ya llegamos a la conclusión que la carne no nos sirve. Esta carne está viciada. Esta carne le gustan las cosas que son contrarias totalmente al espíritu. Si usted dice voy a ayunar, la primera que protesta es la carne. Voy a orar, ¿quién es la primera que protesta? Entonces, si la carne a mí no me sirve, yo tengo que llegar a la conclusión de que tengo que hacer que mi hombre interior o mi espíritu crezca mucho más que la carne, para que la carne se someta al espíritu. ¿Estamos bien ahí? Bueno, dicen las escrituras que las armas, vamos en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según... Porque las armas de nuestra milicia no son sino poderosas en Dios para la destrucción, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjese algo, aunque andamos en la carne, no militamos, no guerreamos, no peleamos según la carne. La carne no nos sirve para pelear. Yo colocaba el ejemplo con la hermana Elsa, que ya se fue, y yo le decía, si nosotros peleamos como mujeres y yo peleo con la hermana Elsa, lo más que yo puedo hacer es jalar a la hermana Elsa por su cabello y ella me va a jalar a mí de mis cabellos si vamos a pelear, ¿cierto? Esa es la pelea de la carne. En el espíritu yo no puedo hacer eso.
Las armas de mi milicia son totalmente distintas. Ahora, ¿cuáles son las armas que nosotros tenemos en lo espiritual que me pueden llevar a mí a un éxito seguro en Dios? Muchas veces nosotros tomamos este versículo y solamente lo utilizamos en el plano de guerra espiritual. Pero vamos a tomarlo también en el plano de qué me sirve esta palabra a mí para tener una vida de éxito en Cristo. Entonces, lo primero que nos enseña el apóstol Pablo es que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Tenemos que romper argumentos. Tenemos que cancelar muchos pensamientos que hay en nuestras vidas. Muchas veces yo no puedo alcanzar el éxito en Dios es porque lo estoy buscando en la carne. La Biblia dice que no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Yo no puedo ser transformada, yo no puedo ser cambiada en mi propia fuerza, porque me canso, me fatigo. Pero en la fuerza del Espíritu sí puedo ser transformada. Ahora, para yo entender cómo trabaja la carne, tengo que ir al alma. El alma está muy ligada a la carne. El alma es el asentamiento de las emociones. Es el lugar donde están las emociones. En el alma pienso, en el alma siento y en el alma tomo decisiones. Entonces yo tengo que saber cómo está mi alma, porque yo no puedo tomar decisiones de acuerdo a mi carne, yo no puedo sentir de acuerdo a mi carne, yo no puedo funcionar de acuerdo a mi carne. Entonces por eso tiene que haber una separación del alma y del espíritu. El alma tiende a cargarse. El alma tiende a ser emocionalista. De ahí que un día mi vida espiritual esté arriba y al otro día mi vida espiritual esté abajo. Porque trabajo bajo emociones, trabajo bajo el alma. Entonces yo tengo que llegar a un punto tal donde el alma tiene que ser sometida al espíritu. De ahí es de donde mucha gente lucha con depresiones, lucha con tristeza, lucha con dolores, lucha con tantas cosas en su vida, con inconformidades aún de su aspecto físico. Todo esto radica en el alma. Cuando el alma está por encima del espíritu, no logramos tener un éxito en el Señor. Ahora, la Biblia nos habla de un hombre llamado David. David, el dulce cantor de Israel, el que escribió los salmos. Y la Biblia nos habla de David, no solamente como el dulce cantor, sino que también nos habla de David como el guerrero espiritual, el que derribó a Goliat. No era cualquier hombre David, pero David tenía una clave del éxito, y es que David aprendió a hablarle al alma. Cuando David pasaba por momentos difíciles, perseguido por Saúl, escondido en una cueva, estaba pasando por momentos difíciles en su vida, David se levanta y le habla a su alma y le dice al alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. David encontró un arma poderosa. David destruyó un argumento. ¿Cuál era el argumento que destruyó David? David no vivía conforme a lo que él estaba, lo que estaba a su alrededor o lo que él estaba viendo. David vivía creyendo en lo que Dios le había prometido. Él encontró una clave del éxito. Fue no dejarse guiar por su alma, sino ser guiado por Dios. Por eso es que debemos escuchar la voz de Dios. La voz del alma te va a llevar a tristeza, te va a llevar a depresión, te va a llevar a frustración, te va a llevar a dolor. Tú quieres orar, dispones tu vida para orar, no pudiste, el alma te dice: no vas a poder. Te frustras y tratas de pelear y de pelear y de buscar y no logras, porque estás sometido al alma. Pero cuando nosotros entendemos las claves del éxito que están a través de la palabra y escuchamos a Dios, Dios nos saca de ese letargo espiritual y nos lleva a una victoria. David entendió que él tenía que hablarle a su alma, y él le habló al alma. Él le decía al alma: bendice, alma mía, a Jehová, y nunca te olvides de ninguno de sus beneficios.
Dios. Él es el que sana tus dolencias. David le hablaba al alma. Cuando algo sucede en tu vida, háblale a tu alma. Dile: alma, tú no te vas a detener, tú vas a seguir adelante. Yo no vivo por lo que estoy viendo, yo vivo por fe. Yo vivo mucho más allá. Por eso el alma no te puede detener. Ahora, cuando usted empieza en la vida espiritual a derribar argumentos, usted va encontrando, a través de que va derribando argumentos, va encontrando armas poderosas que van a ayudar a su vida. Miremos por un instante el caso de David. El Señor le dice a Samuel: ven y úngeme en la casa de Isaí a uno que va a ser rey. Samuel llegó dispuesto a ungir. Pero Samuel, en su cabeza, en su mente, en su alma, tenía pegado a Saúl. ¿Lo comprobamos? Dios le dijo a David: ya Saúl ha sido desechado. Y si usted lee en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, usted lee el primer versículo, se va a dar cuenta que Saúl todavía estaba llorando. Perdón, David todavía estaba llorando. Samuel todavía estaba llorando por Saúl. Estoy tan emocionada con David. Samuel todavía lloraba por Saúl. Samuel se había metido a Saúl en el corazón. No lo había sacado del corazón, lo tenía ahí entronado. Tanto lo tenía entronado que cuando el Señor le dijo a Samuel: me vas a ungir un rey, Samuel estaba buscando un rey que se pareciera, que fuera idéntico a Saúl. Por eso empezaron a pasar los hermanos de David. Pasó Eliab, pasó Sama, y él veía: este es el rey. Claro, cuerno, alto, fuerzudo, este es el rey. Y el Señor le decía: no, este sí, tampoco. El que viene, pasaron los 7 hermanos de David. Y dice Samuel: mira, ¿y no te queda otro hijito por ahí? Y dice Isaí: sí, uno, el muchacho, está allá en el campo, Davidcito, pero ese es cuidador de ovejas, ese vive por allá, ese anda en el aire tocando arpa y cantando. Ese no creo que me sirva de mucho, porque este ya lo que va es a escoger por ahí por la cantadita, es lo que le va a dar a David. No tenían en cuenta a David. Y resulta que cuando David vino, el Señor le dijo: este es el rey. Desde que David comenzó su ministerio en el Señor, a David le tocó romper argumentos. Para David no fue fácil. Su papá no creía que podía ser rey. Ni siquiera Samuel creía que David podía ser rey, porque el prototipo de Samuel era totalmente distinto a David. A David, desde que comenzó, le tocó empezar a derribar argumentos con armas poderosas en el Señor. A nosotros como cristianos nos toca derribar argumentos. Hay gente en tu familia que dice: tú no vas a poder, es que tú no vas, es que no, ¿cómo así? Tú. ¿Y tú quién eres? Y tal vez ni siquiera dan los 5 centavitos por usted. Pero el que está en el cielo, el pastor de todos los pastores, ese ya tiene diseñado planes para cada uno de nosotros. Y los planes de Dios se cumplen en nuestras vidas. Él era el pequeño David, pero el pequeño David se convirtió en el gran guerrero. Y David empezó a guerrear y a matar gigantes antes de encontrarse con Goliat. Y el primer Goliat que mató a David fue su familia, que creyeran en David. Y dice las Escrituras que cuando David fue ungido, a pesar de que nadie creyó que él podía ser rey, David no tomó la unción como causa de orgullo. Y ahí nos demuestra la palabra cómo David, su alma estaba sometida a Dios. Otro hubiera podido decir: yo soy el ungido, yo estoy por encima, pastor de ovejas, que vaya Eliab, que vaya Sama, que vayan los otros a cuidar. Yo de ahora en adelante soy el ungido de Jehová. Pudo haber sacado pecho. Pero si usted lee las Escrituras, David nunca habló de su unción.
ni nunca tomó su unción como un orgullo o algo que demostrara que él estaba por encima de sus hermanos. Mantuvo su humildad, porque David había aprendido a someter su alma al Espíritu. Ahora, vamos a llegar a la clave del éxito de David. Ya está ungido David como rey. Lo mandan a la guerra. Se encuentra con un gigante que empieza a hablar. Usted sabe eso más que yo. Y llega Goliat y se levanta. Cuando David escucha a Goliat, vamos a un punto clave aquí. David escucha a Goliat. ¿Qué escuchó David de Goliat? Mientras que el pueblo de Israel escuchó, mientras que Saúl, que era el rey, escuchaba todos los días a Goliat, que venía por la mañana y por la tarde a intimidar al pueblo, y todas las palabras que Goliat decía habían intimidado de tal manera al pueblo de Israel que se escondieron, que tenían miedo, que estaban atemorizados, estaban intimidados por Goliat. Cuando David escuchó a Goliat, ninguna de las palabras que Goliat dijo intimidaron a David. David dijo: ¿quién es ese incircunciso que osa levantarse en contra del ejército de Jehová? Mientras que los demás escucharon las mentiras, mientras que los demás escucharon las intimidades, mientras que los demás estaban atemorizados, David no escuchó esas mentiras. David no se dejó intimidar. David dijo: ¿quién es ese incircunciso? En otras palabras, David dijo: ¿quién es ese enemigo de mi Dios? ¿Por qué se levanta en contra de Dios? Cuando el alma está sometida al Espíritu, tú no ves al enemigo del tamaño que es. Tú no ves el problema, tú no ves la intimidad, tú no ves nada que venga en contra de ti. Tú lo que ves es un enemigo de Dios. Y los que son enemigos de Dios se constituyen en enemigos de nosotros. David vio un enemigo de Dios, por lo tanto, Goliat se convirtió en enemigo de David. Cuando yo aprendo a escuchar a Dios, yo aprendo también a escuchar bien al enemigo. El enemigo me puede decir lo que quiera, pero Dios me dijo que ya yo soy victorioso, y eso es lo que cuenta. Si el enemigo es alguien que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Nosotros estamos peleando con un enemigo vencido, derrotado. Dice las Escrituras que el Padre le dijo al Hijo que lo iba a colocar a su diestra y que iba a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Dónde está el enemigo? Bajo los pies. Entonces es un enemigo derrotado. Cuando David escuchó a Goliat, David dijo: bueno, ¿quién es este tipo si este tipo ya está derrotado? Lo comprobamos. Cuando Saúl escuchó que había un muchacho que había dicho: ¿quién es ese incircunciso? Y le hablaron de David, Saúl dijo: tráiganmelo. Lo metemos ahí para que pelee con Goliat. Lo echamos de chivo expiatorio. Y trajeron a David. Cuando Saúl habla con David, David dice: yo soy pastor de ovejas, pero cuando el oso y el león venían y me querían destruir mis ovejitas, vea, yo me levantaba, tomaba mis armas y acababa con el oso y el león. Y si Dios me ayudó para acabar contra el oso y el león, me ayudará para acabar con este incircunciso. Cuando yo escucho a Dios, yo aprendo a utilizar las armas de Dios. Ya yo no lucho con mi fuerza, ya no lucho en mi carne, ya yo lucho en el Espíritu. Y aprendo a ver al enemigo tal cual como Dios lo ve.
Entonces cuando Saúl escuchó a David, dijo, vamos a ponerle puso su espada, su casco, le puso su armadura, y David le dijo, ven acá, yo no sé pelear con esto. Yo estoy acostumbrado a matar león y oso con ondas y con piedra. Estas armas no son mías. Cuando yo escucho a Dios, cuando yo camino de acuerdo a los propósitos y planes de Dios para mi vida, cuando mi alma no es la que me domina, sino Dios es el que domina mi vida, yo aprendo que mis armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La piedra no fue la que mató a Goliat. Fue el poder del Espíritu Santo a través de la piedra. Cuando yo aprendo estos principios, yo entiendo que es fácil guerrear contra el enemigo, porque ya está derrotado, porque yo tengo las armas y las armas mías son más poderosas que la de él. Las de él son intimidación, las de él son de mentira, las de él son puro bla, bla, bla. Pero las de Dios son poderosas. Y son poderosas para destruir fortalezas. No destruye cualquier cosa, destruye fortalezas. La ciudad de Jericó era una ciudad que estaba rodeada de fortaleza. Dicen que era la ciudad más fortalecida que había. Nadie entraba ni salía sin que el rey no dijera. Era una ciudad fortificada en extremo. Pero el día que Dios le dijo a Josué, te voy a entregar a Jericó, ese día los muros cayeron. Y ese día Dios le entregó a Jericó hasta lo último de Jericó. Dice en Josué capítulo 6 versículo 2 que no solamente le entregó la ciudad, sino que le entregó los reyes. Y no solamente le entregó los reyes, sino que le entregó todo lo que estaba en Jericó. Cuando Dios ha decidido hacer algo contigo, Dios te entrega todo lo que Él te ha prometido. Hasta el último lapicito te lo da. Amén. Por eso yo tengo que escuchar a Dios, no al diablo. Fíjense algo. David fue a luchar contra Goliat. Pero antes de que David luchara contra Goliat, David nos enseña una clave del éxito poderosa. Si yo quiero que el alma mía esté sometida en el espíritu, si yo quiero dejar de ser almático, si yo quiero dejar de andar en la carne y empezar a entrar a ese nivel espiritual con Dios, hay algo que me lleva a la presencia de Dios, y el dulce cantor de Israel nos da la clave del éxito. Se llama adoración. El que escucha a Dios aprende a ser un verdadero adorador. La Biblia dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si hay verdaderos, quiere decir que hay. Si dice verdaderos es porque hay falsos. ¿Cuál es el falso? El que adora solamente de labios, pero que su corazón está lejos de Dios. El verdadero adorador es aquel que aprende a conocer a su Dios. Cuando yo escucho a Dios, yo me enamoro de Dios. Y cuando yo me enamoro de Dios, yo aprendo a ser una verdadera adoradora. Yo puedo llegar y tomar el micrófono y cantar, tener la mejor voz del mundo y cantar las mejores adoraciones. Pero si la adoración la estoy cantando nada más de labio, pero no está saliendo de mi corazón, no surge ningún efecto en mi vida. La adoración, más que cantar, es un estilo de vida. Pero para yo ser un verdadero adorador, yo tengo que aprender a escuchar a Dios. La manera de llegar yo a una verdadera adoración es a través de la palabra. La palabra me lleva a mí a adorar a Dios. Fíjese, David fue un guerrero, pero también fue el dulce cantor de Israel. ¿A usted no le parece un contraste?
Guerrero adorador. Un adorador tiene que ser alguien sensible. Un adorador tiene que ser alguien que tenga un corazón. Usted ve por lo menos los que se dedican al arte, son personas muy sensibles, muy delicaditas, ¿verdad? Son sensibles, escuchan una música y las lágrimas salen. Son muy sensibles. Pero el que es guerrero, sensible, ¿usted se imagina un guerrero sensible? Un guerrero peleando la guerra, llorando. No tiene nada que ver un guerrero llorón, ¿verdad? Usted no va a ganar la guerra a punta de lágrimas, a no ser que esas lágrimas se las derrame en el trono de la gracia. Se ve aquí como un contraste entre David, guerrero, pero adorador. El verdadero adorador es aquel que aprende a guerrear con las armas del Espíritu, que la adoración lo lleva a ser valiente. El adorar a Dios te lleva a tener una valentía tan extrema que nada se te puede poner al frente. Porque el verdadero adorador se derrama delante de Dios. El verdadero adorador es aquel que descarga totalmente, se quita él y dice: Señor, ven tú. Ya no soy yo, Señor, ahora eres tú en mí. En Juan capítulo 14, versículo 30. Le estaban diciendo al Señor Jesús que ya se fueran, que se fueran a Jerusalén. Y el Señor dijo: bueno, llega el momento en que ya yo tengo que partir. Pero el Señor dice algo clave allí en ese versículo y dice: porque el diablo nada tiene en mí. El verdadero adorador es aquel que se vacía tanto de su vida que el diablo no tiene nada en él, sino que toda su vida está llena totalmente de Dios. Por eso David se vació totalmente, que David no se dejó intimidar por Goliat. David sacó la garra y dijo: yo voy a pelear contra ese incircunciso. ¿Sabe qué llevó a David a pelear contra Goliat? El hecho de que David era un verdadero adorador. David llegó en su adoración a amar tanto a Dios que cuando vio que un enemigo de Dios se levantó en contra de su Dios, él dijo: ¿quién es ese? Y se levantó David a destruir a Goliat. Cuando somos verdaderos adoradores, peleamos por la causa. Nos hacemos matar si es preciso por la causa. Llevamos la bandera del Evangelio con fe, creyendo y confiadamente que Dios está con nosotros porque somos verdaderos adoradores. El verdadero adorador es aquel que aprende a escuchar a Dios. Para llegar a una adoración máxima, yo tengo que conocer a Dios. Y la manera más específica de yo conocer a Dios es a través de su palabra. La palabra me lleva a conocer a Dios, a amarlo, a entenderlo, a comprenderlo, a sentarme con Dios y preguntarle: Señor, ¿cómo te sientes hoy? Cuando de pronto este mundo está lleno de tantas cosas, cuando hay tantos homosexuales, cuando hay tanta droga, Señor, ¿cómo estará tu corazón en el día de hoy? A veces para nosotros es bueno sentarnos en oración y decirle al Señor: Señor, mira, ayúdame, Señor, pide, Señor, 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 y todo para mí. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentado en su presencia y le hemos dicho: Señor, ¿cómo te sientes tú con tantas cosas que están pasando en este mundo? Un día yo hablaba con el Señor en una de esas experiencias. Yo le decía al Señor: Señor, ¿qué pensarás tú de todo esto? Y el Señor me dijo: yo no creé el mundo para esto. Yo creé el mundo para que el mundo fuera totalmente distinto. Y me llevó a Génesis y me dijo: mira lo que hice, mira todo lo que yo hice, todo lo que yo hice era bueno. Yo puse al hombre y le entregué al hombre todo lo bueno que yo tenía para el hombre. Y si el hombre me hubiera pedido algo más, yo se lo hubiera dado. Pero el hombre un día me dio la espalda. El hombre un día prefirió su deleite, su carne, su alma, el beneficio, agarrar un fruto por un fruto y perder todo lo que yo le había dado en el Edén. Yo tenía tanto para darle al hombre.
Y yo lo aseguro, hermano, si Adán le hubiera pedido a Dios algo más Dios le hubiera dado. Pero nosotros muchas veces somos necios y nos preocupamos por nuestros deleites, por deleitarnos a nosotros mismos, por deleitar nuestra alma, por deleitar nuestra carne, y se nos olvida que nuestro deleite es Dios. Y que Dios todo nos ha dado en su amor y en su misericordia. Nada de lo que nosotros tenemos fue merecido. Él lo dio por gracia y por misericordia. Cuando nosotros escuchamos a Dios, nos volvemos verdaderos adoradores. Sabemos lo que cuesta. Podemos decir como David: yo no le daré a Dios un sacrificio que no me cueste. David llegó a ser tan adorador que David dijo: no, es que yo tengo que darle a Dios lo máximo, porque Él me ha dado a mí lo mejor de lo mejor. O yo pudiera preguntar en esta hora, de los que están aquí, ¿cuántas veces Dios te ha dado lo peor? Si estás junto a tu esposo, mira a tu esposo, mira a tu esposita. ¿Qué te dio Dios? Lo mejor. Entonces, ¿para qué buscar lo que no se ha perdido? Mira a tus hijos. Dios te lo dio sano. Dios te dio hijos hermosos, te lo dio en el momento justo, te dio la casa, te dio el carro, Dios te ha dado el empleo, Dios te ha dado lo mejor de lo mejor, y todavía no te ha dado lo demás que tiene guardado para ti. Y si lo que está en este mundo no satisface tu vida, Dios allá arriba nos está preparando algo mucho mejor. La Biblia dice que lo que vivimos en esta tierra no es comparable con la gloria venidera. Al diablo no le gusta esto. Pudiéramos en esta mañana o en este momento estar ministrando y echar fuera demonios, y eso está bien, yo no estoy en contra de eso, eso está bien. Pero por encima de todo esto, necesitamos ser purificados de adentro hacia afuera. El exterior se muere, pero el interior tiene que crecer. El interior tiene que cuidarse para Dios. Clave del éxito en la vida de David: ser un verdadero adorador. Cuando Saúl no podía con los demonios que venían sobre él, tuvieron que buscar a David para que David le cantara. Y la alabanza, lo que él tocaba en el arpa, era lo que calmaba a Saúl. ¿Tú quieres acabar con los demonios? Adora a Dios. Salen chillando, hermano. Dígame si no es así. Levante su voz mientras que los demás están diciendo lo que quieran decir. Usted levante una de esas adoraciones poderosas que lo llevan a usted al tercer cielo, para que usted sienta los chillidos del diablo. Entonces el diablo dice: yo no tengo nada en esta persona, porque esta persona está llena totalmente de Dios. Por eso Jesús dijo: el diablo nada tiene en mí, porque yo estoy lleno totalmente del Padre. No había por dónde agarrar a Jesús. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cómo llegamos a las claves del éxito en el Señor? A través de escuchar su voz. Algún día compartimos, si el Señor lo permite, lo que es la verdadera profecía. Llegar al punto clave de entender que tenemos la palabra profética más segura, la cual nos alumbra. Cuando tenemos la palabra de Dios nos señala el camino, nos alumbra, es luz en nuestro camino, es lámpara. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Decíamos en la primera escuela dominical: si hoy escuchares su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hay algo que quebranta la piedra, es la palabra de Dios. Dice en Jeremías que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Cualquier corazón endurecido es quebrantado por la palabra. ¿Tú quieres que tu hijo se convierta al Señor? Háblale palabra. Pero ahora no te vayas a buscar toda la palabra que habla de condenación. Sí, porque entonces van a darle palabra y todo lo que le dicen es incircunciso.
El infierno te está esperando. Pobre pelado que está así y usted hablándole del infierno. Busque palabra que lo sellen al reino de los cielos. Busque palabra que los lleve a él a tener un encuentro personal con Dios. Háblele a sus hijos la palabra. Mi mamá nos hablaba a nosotros la palabra. Mis hermanos son testigos. Mi mamá nos decía palabra. Habían cosas que yo no entendía viviendo con la señora Amparo de Jesús. Yo no entendía por qué yo no podía ir a una fiesta. Yo no entendía por qué yo no podía hacer lo que las demás muchachas hacían. Pero hoy en día entiendo que Dios me guardó y hasta hoy me ha seguido guardando y seguirá guardándome. Pero la palabra que mi madre me daba tallaba aquí, vea. Tallaba en la mente y tallaba en el corazón. Y esa palabra cumplió su efecto. Ahí estamos, sus 3 hijos en el Señor. Y eso era palabra, hermana, y palabra dura. Ustedes conocen a Amparito Polo, palabra de la buena. Pero mire, testificamos de lo que el Señor hizo. Necesitamos escuchar a Dios. Dios quiere que en este tiempo su iglesia le escuche, para entrar en un verdadero tiempo de adoración. La adoración tiene que llevarnos hasta tal punto que nosotros podamos derribar gigantes. La adoración tiene que llevarnos a tal punto que nosotros podamos ejercer el ministerio, sea como rey, sea como profeta, sea como maestro, lo que el Señor ha decidido hacer con nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que llegar a cumplir esos propósitos en Dios. Y todo lo encontramos a través de su palabra. Amén, amados. Hemos sumado desde el viernes, hermano Pedro. Hemos sumado palabra. No se ha dicho más nada sino palabra. Y hemos llegado a una verdad en el Señor, a claves del éxito que nos van a ayudar a ser verdaderos cristianos. De ahora en adelante nosotros tenemos que luchar por nuestra alma. Decíamos el viernes, el cuerpo se convierte en polvo, el espíritu se va a Dios que lo dio, pero el alma es la que va a estar frente a frente en el trono del Señor. Y cuando estemos frente a frente, el Señor dice en las Escrituras que Él dirá, dependiendo de lo que nosotros, ¿verdad? ¿Qué dirá el Señor? Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo. En la primera escuela dominical se me olvidó de hablar del último reposo. Pero como en el Señor, Él es el que traza los mensajes y Él es el que predica. Cerramos con esto. El último reposo es la vida eterna en Cristo Jesús. Si hay algo por lo que tú trabajas en este mundo, es por llegar a ese reposo, por llegar a ese gozo en el Señor. Lo que Dios nos da son simples añadiduras. Por eso las Escrituras nos dicen, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. El reino de Dios y su justicia nos lleva a un reposo, a un descanso, a obtener la vida eterna, y la vida eterna será un descanso total. Si aquí podemos saborear de los reposos que hablábamos en la primera escuela dominical, usted se imagina el reposo eterno que nos espera en la gloria de Dios. Por eso nadie te puede arrebatar del camino del Señor. Tú no te puedes dar el lujo, fíjese esto, eso me lo dijo el Señor un día. Tú ni siquiera te puedes permitir darte el lujo de que alguien te saque de los caminos del Señor. Ese es un lujo que un cristiano no se puede permitir. Hasta el último momento, hasta el último suspiro, aunque esté pasando lo que esté pasando, aunque suceda lo que suceda, tu último suspiro tiene que estar ligado al reino de los cielos. Porque tú tienes que entrar al gozo de tu Señor. Tú no puedes perder todo lo que trabajaste por un momento, por un deleite, por una circunstancia, por un problema, por un dolor, por una adversidad. Nada te puede quitar el gozo de tu Señor. Amén.
Clave del éxito: escuchemos a Dios, seamos verdaderos adoradores y levantémonos como guerreros. El verdadero guerrero es aquel que no se deja intimidar por el diablo. El verdadero guerrero es aquel que escucha a Dios. El verdadero guerrero es aquel que aprende a utilizar la palabra de Dios. Por eso Pablo dice que la guerra nosotros no militamos en la carne, sino que militamos en el Espíritu. Y Pablo en Efesios nos dice que nosotros no peleamos contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas. Mi pelea no es contra carne, mi pelea es en el Espíritu. Pero para yo pelear en el Espíritu tengo que tener la armadura. Y la armadura de Dios no es quítate y póntela. Yo compartí eso en una iglesia. Durante mucho tiempo en Barranquilla se levantaron muchos grupos de guerra espiritual y nos decían que había que ponerse la armadura cada vez que había que hacer guerra. Y usted veía que antes de comenzar a orar y a hacer la guerra, la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, me pongo el casco, cojo la espada, agarro. Y usted tenía que recitar todo Efesios. La armadura de Dios es un estilo de vida. El casco es lo que protege mi cabeza. El escudo, usted se imagina que yo deje el escudo y venga el dardo. ¿Dónde está el escudo? El escudo, búscame el escudo, el escudo. El escudo siempre tiene que estar conmigo. La espada siempre tiene que estar conmigo. Yo tengo que aprender a manejar las armas de Dios. Y lo que me enseña a armar las armas de Dios es su palabra. Amén. La espada del Espíritu. Amén, iglesia. Hemos saboreado manjares del Señor en estos días. Pero sobre todo, tratar de aprender la palabra. Decíamos en Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz, pero es más cortante que toda espada de doble filo. Espada de doble da para allá, pero también. Así que tanto Dios ha tratado de aquellos lados como también de este lado. Tenemos la victoria, amados. Tenemos la palabra profética más segura. Que se agarre el diablo porque le vamos a dar espada que da miedo, no, hombre. Que acabamos con él porque acabamos. Amén, iglesia. Póngase sobre sus pies.